No sabían que ese albañil negro, al que todos ignoraban y hasta se burlaban, iba a cambiar el destino de toda la empresa, y lo haría en silencio, con los pies firmes y la mirada baja. Nadie notaba cuando llegaba. Nadie lo saludaba. Era parte del paisaje, un casco blanco, la piel oscura curtida por el sol, y las botas llenas de polvo que marcaban su camino cada mañana a las 5:30 en punto. Se llamaba Jeremías Acosta, tenía 56 años y trabajaba como albañil en la constructora Grupo Orbe, una de las firmas más prestigiosas del país. Para muchos, él era simplemente el moreno del yeso, un apodo que repetían con risa contenida en pasillos de mármol, como si no doliera. No sabían, o no les importaba saber, que Jeremías había sido ingeniero civil, titulado con honores en otro país, pero que por circunstancias de la vida y decisiones de otros, había terminado allí, con un overol manchado, una faja en la cintura y las manos ásperas de tanto trabajo. Mientras los jóvenes ejecutivos se paseaban con tabletas digitales y trajes entallados, Jeremías estaba cargando bloques, midiendo paredes a puro ojo, corrigiendo errores de plano sin decir una palabra, y logrando que las obras no se cayeran, aunque muchos se llevaban el crédito. Y sin embargo, cada vez que hablaba, cosa rara, soltaba una frase que parecía venir de otro lugar. De otro nivel. De otra cabeza. Frases como: ese cálculo no da, jefe. Si colocan esa columna ahí, en 6 meses tienen una grieta. Eso no es estructura, eso es decoración con suerte. Pero nadie lo escuchaba. ¿Quién te crees, tú? Un ingeniero. Le soltó una vez el arquitecto jefe, mientras otros reían por lo bajo. Él solo bajó la cabeza, como hacía siempre, y siguió trabajando. Lo que ellos no sabían era que Jeremías llevaba meses observando, apuntando detalles en una vieja libreta. Fallos estructurales, presupuestos inflados, contratos mal firmados. Y sobre todo, sabía quién estaba robando. ¿Y cómo? Pero él no tenía prisa. Porque Jeremías no buscaba venganza. Buscaba justicia. Y el momento se acercaba. Muy pronto, ese hombre al que ignoraban, se sentaría en la sala de juntas, frente al mismísimo director general, y diría 5 palabras que lo cambiarían todo. Yo tengo las pruebas aquí. Mientras los trajes firmaban millones en papeles falsos, el hombre del overol tomaba nota en una libreta vieja, que muy pronto sería una bomba de tiempo. Jeremías nunca hablaba más de la cuenta. Esa era su mayor fortaleza, y al mismo tiempo, lo que lo hacía invisible. La mayoría en la empresa pensaba que él no entendía lo que pasaba a su alrededor. No lo incluían en reuniones, no le explicaban los planos, ni siquiera lo consideraban parte del equipo técnico. Pero lo que ellos no sabían, es que Jeremías leía cada plano como si fueran páginas de un libro abierto. Y ese libro tenía errores. Muchos. Comenzó a notarlo todo: columnas mal ubicadas, materiales más baratos de lo que figuraba en la documentación, proveedores fantasmas, facturas infladas. El dinero se iba por donde nadie miraba, y cada vez que preguntaba algo, le respondían con una mirada burlona o con frases como: tú haz lo tuyo, moreno. Para pensar estamos nosotros. Pero lo que ellos no sabían, es que hacía meses que Jeremías guardaba copias. Tomaba fotos con un viejo celular, copiaba números a mano, memorizaba datos. Todo quedaba archivado en su libreta de tapa negra, esa que parecía solo una agenda más del obrero silencioso. Lo que más le dolía, sin embargo, no eran los robos. Era la soberbia. Una vez vio cómo un joven arquitecto trataba mal a uno de los pintores por usar pintura de menor calidad, cuando él mismo había aprobado el cambio en los documentos para quedarse con el resto del presupuesto. Otra vez, escuchó como un capataz decía: ¿quién va a creerle al negro? Que hable lo que quiera, nadie lo va a tomar en serio. Y ahí fue cuando Jeremías decidió que no solo iba a hablar. Iba a mostrarles. Una noche, después de jornada, caminó hasta su casa con los pies adoloridos y la cabeza hirviendo. Se sentó frente a su pequeña mesa de madera, abrió la libreta y comenzó a escribir. Con una regla vieja, armó una tabla: fechas, nombres, firmas, desvíos de materiales, códigos de proyecto, cantidades, direcciones. Luego, en silencio, escribió una carta.
La carta iba dirigida a la Comisión Nacional de Infraestructura, con copia a la prensa y al Ministerio de Obras Públicas. No usó amenazas. No pidió dinero. Solo escribió: tengo pruebas verificables de fraude estructural, financiero y documental en obras públicas ejecutadas por Grupo Orbe. Adjunto detalles. Me hago responsable de cada palabra. Mi nombre es Jeremías Acosta. La carta aún no la enviaba. No todavía. Primero, tenía que esperar el momento perfecto. Y ese momento iba a llegar, cuando el director general lo obligara a entrar a la sala de juntas. Y lo obligaría. Porque un accidente estaba a punto de pasar. Y todos iban a mirar al hombre al que nunca quisieron ver. El día amaneció gris. No llovía, pero el cielo parecía cargar algo más pesado que nubes. Jeremías llegó a la obra como siempre, puntual, con sus botas gastadas y su casco en mano. Nadie lo saludó. Nadie nunca lo hacía. Esa mañana, mientras bajaba por las escaleras del módulo norte, escuchó un golpe seco. Un crujido. Silencio. Después, gritos. Se cayó la losa. Hay un herido. Jeremías corrió. El piso de concreto del segundo nivel, recién vaciado hacía 3 días, se había vencido en una esquina. Un obrero quedó atrapado. No murió, pero su pierna estaba rota en 3 partes. Los ingenieros bajaron. Los supervisores hicieron como que tomaban notas. El director de obra, un tal Esteban Silva, revisaba su celular mientras el herido era subido a la ambulancia. Jeremías se quedó parado frente al colapso. Miraba el concreto partido, las varillas dobladas, la base mal asentada. No dijo nada. No todavía. Solo se agachó, sacó su libreta y anotó: cimbra débil. Mezcla inferior. Apuraron el secado. Horas después, sin esperarlo, lo llamaron a la oficina. «Te quiere ver el director general». Ya. Era la primera vez que Jeremías pisaba la sala de juntas. El contraste era brutal. Paredes de vidrio, café importado, aire acondicionado, sillones de cuero negro. Y en el centro, una mesa larga donde estaban sentados 5 hombres con traje, relojes caros y expresión de fastidio. Uno de ellos, el más joven y con sonrisa cínica, era Ramiro Orbe, el director general. «A ver, señor Acosta, ¿no?», dijo Ramiro. «Usted estuvo cerca del derrumbe. ¿Qué pasó? ¿Fue una falla humana?». Jeremías lo miró con calma. No estaba nervioso. Ni siquiera molesto. Habló sin subir la voz. «Fue una decisión de ustedes. La mezcla se cambió. El plano fue modificado para ahorrar. Apuraron los tiempos. Lo tengo documentado». Un murmullo cruzó la sala. Uno de los ejecutivos le lanzó una risa burlona. «¿Y tú cómo sabes eso? ¿Tú qué eres? ¿Ingeniero? ¿Inspector? ¿O solo el negro que mezcla el cemento?». Silencio. Jeremías metió la mano en su mochila y sacó una carpeta. La dejó sobre la mesa. Era gruesa, llena de hojas, fotos, diagramas, recibos y firmas. «No necesito un título para saber que están construyendo tumbas, no edificios. Y esto no se lo traje a ustedes. Esto va a la fiscalía. Pero pensé que les gustaría verlo antes, para que no digan que no les avisé». Nadie se rió. Nadie habló. Solo se escuchó el zumbido del aire acondicionado, y el golpe seco de Jeremías al cerrar la carpeta y girarse para salir. En la puerta, Ramiro dijo algo que casi sonó a súplica. «Espera, ¿qué quieres?». Jeremías se detuvo. No volteó. Solo respondió: «Nada. Yo ya tengo lo que necesito. Ustedes todavía no saben lo que van a perder». Y se fue. Cuando un obrero humilde deja documentos sobre una mesa de ejecutivos corruptos, no deja papeles. Deja dinamita. Durante 5 minutos nadie se movió. Nadie habló. La carpeta de Jeremías seguía ahí, abierta, como si ardiera. Ramiro Orbe la miraba como si contuviera un veneno. El director financiero sudaba. Uno de los ingenieros, el único que no parecía parte del círculo íntimo,
murmuró algo. Esto es serio. Si esto sale. No va a salir. Interrumpió Ramiro, golpeando la mesa. Es un obrero. ¿Quién le va a creer? ¿Quién demonios va a escuchar a un albañil? Él no tiene solo palabras, Ramiro, dijo otro ejecutivo, hojeando las hojas con manos temblorosas. Tiene fotos, fechas, firmas. Tiene todo. Ramiro se levantó, tomó su teléfono y marcó. Tráiganme todos los papeles que ese tal Jeremías haya tocado. La libreta. Su celular. Todo. Y quiero saber dónde vive, con quién habla, si tiene redes, si alguien lo apoya. No podemos dejar que esto avance. Pero ya era tarde. Jeremías había pasado toda la madrugada subiendo las pruebas a un correo cifrado, enviando copias a 3 periodistas y una ONG anticorrupción. También a la fiscalía. La carpeta que dejó en la sala de juntas no era un acto de amenaza. Era un acto de cortesía. Mientras en la torre ejecutiva se hundían en pánico, en un pequeño departamento de barrio humilde, Jeremías tomaba un café. Tranquilo. Serio. En silencio. ¿Estás seguro de esto, hermano? Le preguntó su primo, Samuel, que trabajaba en otra obra. No es solo por mí, Samu. Es por todos. Porque a ti también te tratan igual. Y porque un día uno de nosotros no va a salir de la obra. Esa tarde, la noticia reventó en redes. Albañil denuncia fraude millonario en obras de Grupo Orbe. Tiene firmas, planos alterados y datos de corrupción. Primero fue un hilo en Twitter. Luego, un vídeo en TikTok. Después, un reportaje en la radio. En menos de 24 horas, Jeremías Acosta pasó de ser un desconocido a un símbolo. En la obra, los obreros ya lo sabían. Nadie lo decía en voz alta, pero entre mezcla y mezcla, los murmullos crecían. Dicen que Jeremías se enfrentó al jefe. ¿Qué tiene pruebas de robo? Que el concreto que usamos es puro polvo. En la oficina central, Ramiro Orbe reunía a su equipo legal. Intentaban armar una estrategia de defensa, de contraataque, de silencio mediático. Pero ya no era solo Jeremías. Ahora lo escuchaban todos. Y el que nunca levantó la voz, acababa de levantar a todo un país. A veces, el golpe más fuerte no viene del enemigo, sino de quien te conoce demasiado bien. El escándalo crecía. Cada medio tenía su versión. Algunos decían que Jeremías era un héroe. Otros, que solo quería fama. Los más oscuros insinuaban que todo era un montaje para extorsionar a Grupo Orbe. Pero él no decía nada. Ni entrevistas. Ni redes. Ni cámaras. Solo silencio. Hasta que apareció ella. Se llamaba Luciana Rivas. Periodista. Independiente. Peligrosamente inteligente. Pelo corto, lentes oscuros, y una mirada que cortaba como vidrio. Fue la única que no buscó a Jeremías con micrófonos, sino con respeto. Y con algo más. ¿Te acuerdas de mí? Jeremías abrió la puerta y se quedó mudo. La miró de arriba abajo. Incrédulo. Luciana. Ella sonrió. Han pasado 7 años, pero tu cara sigue igual. Terco. Silencioso. Y con esa manía de cargar el mundo tú solo. Luciana no era cualquier reportera. Había trabajado en casos grandes, narcopolítica, lavado, minería ilegal. Conocía los juegos sucios. Y a Jeremías, lo conocía mejor que nadie. Se sentaron en la cocina. Café de olla. Poca luz. ¿Por qué tú, Jere? Preguntó ella, sin sacar aún la grabadora. ¿Por qué meterte con ellos? Él la miró a los ojos. Porque ya enterré demasiados amigos en esta ciudad. Y esta vez no me pienso quedar callado. Luciana asintió. Sacó su cuaderno, no la grabadora. Necesito acceso a todo. La carpeta. Las fechas. Los planos. Si esto va a salir con fuerza. Te los doy. Pero con una condición. ¿Cuál? No me conviertas en mártir. Ni en víctima. Soy un albañil que se hartó.
Nada más. Luciana lo respetó. Esa noche publicó su primera entrega. Jeremías Acosta, el obrero que acusa al poder. No hubo adornos. No hubo lágrimas. Solo datos. Fechas. Pruebas. Preguntas sin respuesta. Y fue una bomba. En Grupo Orbe, el caos se volvió paranoia. Ramiro Orbe despidió a media gerencia. Cambió su número. Contrató guardaespaldas. Pero no pudo detener lo inevitable. La fiscalía abrió una carpeta oficial. Citaciones. Auditorías. Embargos. Y entre las pruebas más contundentes, una fotografía enviada por Luciana al Ministerio Público, un plano con la firma del director general, modificando materiales sin autorización, con fecha y sello. El caso ahora tenía nombre. Y apellido. Ramiro Orbe estaba acorralado. Pero algo más pasaba. Esa noche, Jeremías volvió a su cuaderno. Entre planos, recibos y notas, encontró una hoja vieja. Un dibujo hecho a mano. Un bosquejo de un edificio alto, sólido, con árboles alrededor. Luciana lo vio desde la cocina. «¿Ese plano, lo hiciste tú?» Jeremías asintió. «Es el edificio que soñé construir cuando era niño. Lo dibujé cuando aún creía que podía hacerlo». Luciana lo miró. «Tal vez ahora puedas. Pero primero tendrás que derribar uno mucho más alto». Jeremías cerró el cuaderno. «Entonces que tiemble». Desde aquel día, nada volvió a ser igual para Jeremías. Las llamadas empezaron a sonar en la madrugada, con líneas mudas o respiraciones cortas. En la obra, los compañeros comenzaron a mirarlo con miedo y distancia, como si hablar con él fuera un riesgo. Jeremías sabía que estaba siendo observado. Una tarde, al salir de su casa, encontró un sobre sin remitente pegado a la puerta. Lo recogió con manos firmes y lo abrió. Dentro había una foto suya en la sala de juntas, junto a la carpeta que había dejado. Al reverso, una sola frase escrita con letra mayúscula: «Cuidado. Estás jugando con fuego». Pero Jeremías no se intimidó. Sabía que para cambiar algo había que estar dispuesto a pagar un precio. Sin embargo, también entendía que no podía hacerlo solo. Esa era la lección más dura. En la obra, buscó a Samuel, su primo, y le habló con urgencia. «Esto no es solo trabajo, Samu. Ya no. Están atacando a cualquiera que se acerque. Necesitamos aliados». Samuel asintió, con el ceño fruncido. «Ya hablé con algunos. Hay gente que quiere ayudarnos, pero tienen miedo. Entonces debemos ser más listos que ellos», dijo Jeremías. «Y no caer en sus trampas». Mientras tanto, en la torre de Grupo Orbe, Ramiro Orbe no dormía. El miedo lo devoraba desde adentro. Llamó a su jefe de seguridad y le dio órdenes claras. «Encuentra quién está detrás de ese albañil. Rastreen sus movimientos. Y si hay que callarlo, que sea sin ruido». Pero lo que Ramiro no sabía era que Luciana ya había previsto esto. Había escondido copias de todos los documentos en servidores seguros y entregado copias físicas a varios abogados y organizaciones internacionales. No podían desaparecer esa verdad tan fácil. Una noche, cuando Jeremías volvía a casa después de revisar planos, sintió pasos detrás. Aceleró. Los pasos también. Giró la esquina y sintió un golpe seco en la nuca. Cayó al suelo. Despertó horas después, atado en una habitación desconocida. Frente a él, dos hombres con rostros cubiertos. «Deja de jugar a ser héroe, albañil», dijo uno. «Esto solo puede acabar mal para ti». Jeremías sonrió, aunque doliera. «¿Y qué? ¿Me van a callar con miedo? No saben con quién se metieron». El silencio fue la respuesta. Esa misma madrugada, Luciana recibió un mensaje cifrado: «Si algo pasa, tienes todo lo necesario para volar esta historia al mundo. No estás sola». El juego acababa de subir de nivel. Jeremías comprendió que ahora la batalla no solo era por justicia, sino por su vida. Y que, para ganar, tendría que ser más fuerte que nunca. Jeremías apenas pudo dormir aquella noche.
La amenaza era real y la humillación que había sufrido en aquella habitación desconocida le quemaba la piel. Pero su espíritu seguía intacto. Sabía que no podía retroceder ahora, ni siquiera por miedo. Luciana apareció al amanecer con una mochila y una sonrisa decidida. «Tengo contactos que pueden ayudarnos», dijo. «Pero tenemos que movernos rápido. No podemos quedarnos aquí esperando que esos tipos vuelvan». Jeremías asintió, poniéndose de pie con esfuerzo. Aún sentía el golpe en la nuca. «¿A dónde vamos?» «A un lugar seguro. Donde podamos planear sin cámaras ni micrófonos». El viaje fue silencioso. Jeremías solo pensaba en el proyecto que quería terminar, en las familias que dependían de la obra, y en cómo todo esto se había convertido en algo mucho más grande. Cuando llegaron, Luciana le mostró un pequeño despacho con pantallas, archivos y gente trabajando en laptops. «Esta es la red», explicó. «Un grupo de periodistas, abogados y activistas que luchan contra la corrupción. Aquí nadie está solo». Jeremías sintió un alivio que no esperaba. Por primera vez en años, no estaba solo. Pero la calma duró poco. Esa misma tarde, recibieron un mensaje anónimo en la cuenta de correo de la red. «Dejen de meterse o lo lamentarán». Luciana replicó con una sonrisa fría. «Eso solo demuestra que vamos por buen camino». Mientras tanto, en la torre de Grupo Orbe, Ramiro apretaba el puño frente a un espejo. La presión lo estaba aplastando. No podía permitir que un albañil y una periodista lo hicieran caer. Convocó a su equipo de seguridad más brutal. «No importa el costo. Quiero resultados. Jeremías Acosta debe desaparecer, o lo que sea que quieran llamar a esto». Esa noche, Jeremías y Luciana recibieron una alerta. Una cámara de seguridad cercana a su nuevo refugio había sido saboteada. Sabían que los pasos del enemigo estaban cada vez más cerca. Luciana tomó la mano de Jeremías. «Nos están jugando al gato y al ratón». Él la miró, con la determinación que solo tiene quien no tiene otra opción. «Entonces que empiece el juego». La tensión era insoportable. Jeremías y Luciana sentían que cada paso que daban los acercaba más al peligro. Pero lo que no sabían era que el mayor enemigo no estaba afuera, sino dentro. Una noche, mientras revisaban documentos en la red, Jeremías notó algo extraño en la computadora de uno de los colaboradores. Había accesos no autorizados y mensajes borrados. Sospechó de inmediato. «Luciana, tenemos un topo», dijo en voz baja. Ella frunció el ceño y comenzó a revisar los registros. «Alguien nos está filtrando información a Grupo Orbe», confirmó. «Y no es cualquiera. Es alguien con acceso total». La noticia cayó como un balde de agua fría. ¿Quién podría ser? Decidieron hacer una trampa. Enviaron información falsa a un par de colaboradores y esperaron. En menos de 24 horas, la información llegó a Ramiro Orbe. Él sonrió, confiado. «Creen que pueden engañarme», murmuró. «Pero voy un paso adelante». Por la mañana, Jeremías y Luciana convocaron una reunión urgente con todo el equipo. «Alguien nos traiciona», dijo Jeremías. «Por eso la presión ha aumentado y saben cada uno de nuestros movimientos». Luciana miró a cada uno, buscando la reacción. De repente, un joven ingeniero, Marcos, salió corriendo del lugar. No sin antes dejar caer un sobregrueso. Jeremías lo recogió y lo abrió. Dentro había fotos, grabaciones y documentos que confirmaban la corrupción de Ramiro Orbe, pero también pistas sobre la identidad del infiltrado. «Esto es más grande de lo que imaginábamos», dijo Jeremías. La traición había puesto en riesgo todo, pero también les había dado una oportunidad. Esa misma tarde, Jeremías recibió una llamada anónima. «Si quieres sobrevivir, deja todo y desaparece». «Nunca», respondió él. «Esto recién comienza». Luciana apretó su brazo. «Vamos a terminar esto, sea como sea». En la oscuridad, Ramiro Orbe miraba su teléfono. «Tú también tienes un precio, Marcos», susurró. La batalla se intensificaba, y ahora las sombras se volvían más peligrosas que nunca. La cuenta regresiva había comenzado.
Jeremías y Luciana sabían que el momento decisivo se acercaba, y no podían permitirse ningún error. Con la evidencia en mano, organizaron una reunión con todo el consejo directivo de la empresa. Era la oportunidad perfecta para desenmascarar a Ramiro Orbe, el hombre que los había subestimado desde el primer día. La sala de juntas estaba llena. Miradas tensas, susurros apenas audibles. Jeremías caminó al frente, con la cabeza en alto y la determinación de quien ya no tiene nada que perder. Señores, empezó. Durante meses, hemos sido víctimas de corrupción, mentiras y sabotajes. Hoy, tenemos las pruebas para demostrarlo. Mostró documentos, grabaciones, fotos. Cada imagen hablaba por sí sola. Ramiro Orbe permanecía impasible, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de ira y miedo. ¿Creían que podían jugar con nosotros? Continuó Jeremías. No solo hemos recuperado lo que nos pertenece, sino que también hemos encontrado al verdadero traidor dentro de la empresa. Un murmullo se escuchó. Luciana añadió. Marcos, uno de los ingenieros, fue comprado por Ramiro para filtrar información y sabotear nuestro trabajo. Pero ahora, está bajo investigación y será sancionado. Ramiro intentó levantarse, pero Jeremías lo detuvo con una mirada firme. Es tu momento de responder ante todos, dijo. ¿Qué tienes que decir? El silencio fue aterrador. Ramiro bajó la cabeza, derrotado. La justicia había llegado. Hoy, recuperamos la dignidad y el respeto que merecemos, finalizó Jeremías. No importa de dónde vengamos ni cómo nos vean. Lo que importa es lo que somos capaces de hacer. El Consejo votó por destituir a Ramiro Orbe al instante. La noticia se difundió rápidamente, y el nombre de Jeremías empezó a ser reconocido en toda la industria. Pero la batalla no terminó ahí. Nuevos retos y enemigos surgirían, y el albañil que todos menospreciaron estaba listo para enfrentarlos. Porque ahora, nadie se atrevía a subestimar a Jeremías. La noticia del despido de Ramiro Orbe había sacudido los cimientos de la empresa y de toda la ciudad. Jeremías, el albañil negro que alguna vez fue objeto de burlas y desprecios, ahora era el símbolo de la justicia y la valentía. Esa mañana, al entrar a la obra, el ambiente era diferente. Los trabajadores lo miraban con respeto y admiración. Los que antes se reían ahora se acercaban para felicitarlo. Jeremías sonrió con humildad, consciente de que su lucha apenas comenzaba. Gracias a todos, dijo. No solo ganamos esta batalla, sino que demostramos que el valor y la integridad no entienden de colores ni de estatus. En la sala de juntas, ahora renovada y sin la sombra de la corrupción, Luciana y Jeremías planificaban el futuro. Su objetivo no era solo reconstruir la empresa, sino transformarla en un lugar justo, donde todos tuvieran las mismas oportunidades. Tenemos que inspirar a otros, dijo Luciana. Mostrar que no importa de dónde vengas, sino a dónde quieres llegar. Jeremías asintió. Miró por la ventana y recordó los días difíciles, las humillaciones y la soledad. Nunca olvidaré esos momentos, dijo. Pero gracias a ellos, soy quien soy hoy. Esa tarde, en un evento organizado por la comunidad, Jeremías fue reconocido públicamente por su valentía y liderazgo. Su historia se convirtió en un ejemplo para miles. Mientras recibía el premio, levantó la voz. Si alguien me hubiera dicho hace años que un albañil como yo estaría aquí, quizás no lo habría creído. Pero hoy, les digo, no se rindan. La lucha vale la pena. Las palabras resonaron en el corazón de todos los presentes. Jeremías no solo había ganado una batalla empresarial, había conquistado el respeto y la dignidad que merecía. Y así, el hombre que una vez fue ignorado, cambió para siempre la historia de su vida y la de muchos más. Porque cuando la voluntad es fuerte, ningún obstáculo es demasiado grande.